La Comisión de Enmiendas aprobó el texto de la reforma constitucional sobre el apoyo a la seguridad de militares a la Policía Nacional. En la Asamblea se busca votos para censurar al presidente Lasso y para elegir a las nuevas autoridades. La policía dice haber capturado a otro cabecilla de la banda narcocriminal, Los Tiguerones. La reforma tributaria irá mañana a la Asamblea con el carácter de urgente. El gobierno busca aliviar la carga de impuestos a los contribuyentes. En Ucrania, los diputados quieren terminar el negocio de los vientres de alquiler. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 10 de mayo. El informe definitivo sobre la reforma a la Constitución para que las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en la lucha contra el crimen organizado fue aprobado este miércoles y en los próximos días pasará al Pleno de la Asamblea. Pero, ¿qué contiene y cómo se aplicaría? Patricio Díaz con los detalles. La reforma constitucional para el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía va para segundo y definitivo debate. La Comisión de Enmiendas aprobó el texto. Definió, por ejemplo, el procedimiento. Lo primero será una solicitud del comandante de la policía al presidente de la República pidiendo ese respaldo. El mandatario deberá luego convocar al Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, para el análisis del pedido. Para que conforme, analice y de manera motivada ya haga el informe correspondiente para el decreto ejecutivo. Y con el decreto ejecutivo, las Fuerzas Armadas inician su apoyo a la policía por 60 días, según dispone la norma, los cuales podrían ampliarse 30 días más si las causas persisten. Obviamente combatir el narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas y delitos asociados son los temas que están dentro de esta reforma parcial al artículo 158. Ante el pedido de que no exista subordinación de una de las fuerzas a otra, esto se cambia a que sean subordinadas a las disposiciones del presidente de la República. La Corte Constitucional hará un control formal y material posterior. El texto pasa así al Pleno para su aprobación definitiva. Conocemos que existe la voluntad de las bancadas de aprobar este informe. Luego de la aprobación en la Asamblea, el texto debe pasar a un referéndum que confirme este cambio constitucional. En las Cortes Provinciales de Justicia se crearán unidades especializadas en materia militar y policial. Jueces de primera instancia juzgarán a integrantes de la fuerza pública procesados por casos excepcionales de operaciones contra terroristas. Paul Romero con el informe. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, confirmó que se crearán en las Cortes Provinciales unidades especializadas en materia militar y policial. El objetivo es que los jueces de primera instancia estén capacitados para resolver casos excepcionales en los que sean procesados integrantes de la fuerza pública por las operaciones que se están ejecutando en contra del terrorismo y el crimen organizado. Eso aspiran los militares y los policías. Y nosotros como función judicial, lo propio, actuar de manera correcta en el marco del derecho. Para la creación de las unidades especializadas, el presidente de la Corte Nacional aclaró que no es necesaria una reforma legal, sino una decisión administrativa de la Judicatura. Esto no implicará la incorporación de nuevo personal en las Cortes Provinciales de Justicia. El compromiso de las autoridades de la función judicial es capacitar a los jueces de lo penal en todo el país, a los jueces anticorrupción, a fiscales y representantes de la Defensoría Pública. La policía detuvo en Atacames a alias Comandante Puyas, uno de los cabecillas de la banda criminal Tiguerones, implicado en secuestros y extorsiones. Una de las víctimas fue decapitada en el último caso en el que se involucra a esta agrupación. Estefanía Arias, con más. En una de las 4 casas allanadas, la policía y los militares capturaron a Luis N., alias Comandante Puyas, de 30 años, quien es uno de los cabecillas de la organización narcodelictiva Los Tiguerones, que opera en la frontera con Colombia, según las autoridades. Los uniformados indicaron que el detenido está implicado en el secuestro de 2 personas en Atacames, provincia de Esmeraldas, registrado el domingo. Una de las víctimas, un joven de 22 años, logró huir y fue quien dio aviso a los agentes, pero la otra persona de 28 años fue decapitada. La UNACE maneja información y contactos con los familiares, que recibió amenazas y recibió que se le entregue la cantidad aproximadamente de $3,000 para la liberación del señor.
Durante los allanamientos también se encontraron panfletos con amenazas de muerte y logotipos de los tiguerones. Además, un arma de fuego, municiones y sobres con cocaína fueron decomisados. El hombre fue trasladado a la cárcel de Esmeraldas y será procesado por los delitos de secuestro y extorsión. En el marco del juicio político, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se pronunció y hace un llamado a la paz. En un comunicado dijo que la política no debe estar marcada por el odio, debe ser un motor de calma y fortaleza. A nadie parece importarle la vida concreta de nuestro pueblo. Hemos quedado al amparo de las bandas criminales, mientras lejos de la realidad, aquellos que prometieron defendernos están ocupados en un espectáculo que ya no hace reír a nadie y que nos desconfigura nuestra imagen en el concierto de las naciones democráticas. Exhortamos en nombre de los 18 millones de ecuatorianos a todos quienes han recibido en las urnas un mandato del pueblo a respetar y defender el orden constituido, debido proceso y la seguridad jurídica, ejerciendo la función pública con más altos valores morales y éticos. Es hora de un gran acuerdo nacional en el que todos puedan sentarse a la misma mesa. El gobierno maneja 3 escenarios para enfrentar el juicio político al presidente Guillermo Lasso, pero desarmar a la mayoría de la oposición en el legislativo es la prioridad. Francisco Garcés sigue el tema. El frente político del gobierno y sus asambleístas se reunieron la noche del martes para analizar la continuidad del juicio político al presidente Guillermo Lasso. En la cita se analizaron los 3 escenarios que son los que maneja el Ejecutivo. Lo que sucede el domingo en la Asamblea cuando se elija a sus autoridades decidirá el futuro del juicio político al presidente Lasso. Por eso el gobierno trabaja en una propuesta para retomar el control del legislativo y desarmar la mayoría que mantiene el correísmo, el Partido Social Cristiano y los disidentes de Pachacutic y de Izquierda Democrática. La idea del régimen es reconfigurar una mayoría afín, apartar de ella nuevamente al correísmo y que la presidencia de la Asamblea la tenga un legislador de Pachacutic, la primera vicepresidencia para la Izquierda Democrática y la segunda para el PSC. En caso de que esta estrategia prospere, el juicio político seguirá, pero con la garantía de que no habrá los 92 votos para destituir al presidente Lasso. Este proceso nació, se ha desarrollado y terminará sin prueba alguna. La posición del jefe de Estado es que a pesar de todo esto, él va a acudir a la Asamblea Nacional a defender su posición y a demostrar la verdad. En el segundo escenario, aunque no se logre una mayoría clara para retomar el control del legislativo, el gobierno intentará bloquear a la mayoría correísta social cristiana, restándole votos. Para eso se requiere al menos 46 que impida la destitución del presidente Lasso. Y según el gobierno, 52 legisladores están en esa línea. Pero es un escenario incierto en vista de la movilidad que pueden tener varios asambleístas con los que el gobierno no puede contar con seguridad. Clave en la negociación es la reorganización de las comisiones legislativas que se producirá el martes. Los votos siempre se cuentan al final, después no se los anuncian. Y si los 2 principales escenarios no se concretan, la última opción para el presidente Lasso será la muerte cruzada. Mecanismo que no está descartado y dependerá de lo que suceda el domingo en la elección de las autoridades legislativas. La negociación política en la Asamblea cruza la búsqueda de votos por la presidencia del Parlamento con los respaldos para el juicio político. En Pachacutic, las dificultades se agudizan con legisladores que anuncian que no apoyarán a su propia candidata. 21 legisladores se ausentaron a la hora de la votación sobre la continuidad del juicio político al presidente de la República. Entre ellos, los disidentes del Partido Social Cristiano y 11 asambleístas de Pachacutic. Uno de ellos, Ricardo Vanegas. Ellos han inaplicado el artículo 142 que solo se refiere a procesos de fiscalización, no a juicios. Por eso es que le digo que yo no podía contribuir con mi presencia ante tamaña barbaridad jurídica. Y entre los ausentes estuvo la candidata de Pachacutic a la presidencia de la Asamblea, Sofía Sánchez. Su ausencia es tomada en cuenta por sus compañeros de bancada, que sí votaron para que el juicio avance. Que hay candidatos como Ricardo Vanegas y Sofía Sánchez, yo no estoy de acuerdo. A lo mejor me abstenga. Yo
porque no siguen los lineamientos del Pachacuti. Ellos son los que no asistieron ayer. Es que en la Asamblea no niegan que las conversaciones para los respaldos por el juicio político influyen también en los votos para alcanzar la presidencia de la legislatura. Si de un lado les acusan de negociaciones con el gobierno, del otro también hay acusaciones. Aquí, ¿por qué no se ponen a preguntar qué le han ofrecido a los que están con Saquicela? Repartirse todo este palacio a cambio de votar por la destitución del presidente de la República. Evidentemente, el proceso del juicio político está condicionando la distribución de las comisiones y de las autoridades. Lastimosamente, así funciona la política. La elección de autoridades de la Asamblea será el domingo. Y en cuanto al juicio político, la ley dispone hasta 15 días para decidir la destitución o no del presidente de la República. La operación del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE fue suspendida temporalmente por un derrame de crudo en Sucumbíos. Según la empresa estatal Petroecuador, se trata de un sabotaje. Paul Romero con el informe. La rotura de la tubería ocurrió la madrugada de este miércoles en el sector de Santa Cecilia, provincia de Sucumbíos. Según Petroecuador y el Ministerio de Energía y Minas, se trata de un hecho deliberado, un sabotaje para causar daño. El petróleo se derramó cerca a una fuente de agua y contaminó el río Conejo del cantón Lago Agrio. Petroecuador activó los planes de contingencia para evitar daños ambientales y suspendió de forma temporal las operaciones del sistema de oleoducto transecuatoriano SOTE. Esto no se puede permitir porque en 50 años de operación del SOTE es primera vez que está comprobado que fue un acto de sabotaje, un acto de terrorismo, un acto deliberado. Se han encontrado elementos para llegar a esta conclusión. Hasta el momento no se ha determinado la cantidad de barriles derramados por la perforación clandestina de la tubería, que tiene una capacidad de transportar 360.000 barriles de petróleo por día. La emergencia fue controlada por técnicos de Petroecuador con la participación de ambientalistas que se movilizaron a la zona para el trabajo de contención y limpieza. Petroecuador y el Ministerio de Energía informaron que por el momento esta emergencia no afecta a la exportación de petróleo comprometida por el Estado, porque existe suficiente crudo en los tanques de almacenamiento. Más adelante en Televistazo, la propuesta de reforma tributaria amplía el techo de deducción de gastos personales. Se espera que llegue a la Asamblea esta semana. Este jueves es el día en que el gobierno presentará un paquete de reformas tributarias que ampliará el monto de deducción de impuesto a la renta, como informa Fabiola Santana. El paquete de reformas tributarias llegará este jueves a la Asamblea Nacional a 1 año y medio de la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico, que cambió el sistema de deducción de gastos personales para el pago de impuesto a la renta. Pasó de la deducción de hasta $14.500 anuales a un descuento de hasta $5.300. La nueva propuesta amplía este techo a $15.200 al año, lo que no implicará un retroceso, dijo el ministro de Finanzas. Es un avanzar, es evolucionar y de una manera muy moderna, de una manera transparente. Se tratará de un alivio para el bolsillo de la familia ecuatoriana, especialmente de la clase media. Destacó que se tomará en cuenta la carga familiar del contribuyente para aplicar el sistema de deducciones. Sobre todo con el padre de familia que tiene varias cargas de familias, o en las familias donde hay personas con discapacidad, enfermedades raras catastróficas, se tiene una consideración, una sensibilidad especial y eso se lo va a poder presentar próximamente. El mecanismo de deducción de gastos personales permite al contribuyente reducir el valor a pagar por impuesto a la renta, justificando gastos en vivienda, educación, salud, alimentación, vestimenta y turismo. Los beneficios de este nuevo proyecto del gobierno de Guillermo Lasso apuntará a quienes ganen entre $800 y $3.000 mensuales, según el Servicio de Rentas Internas. Esta institución días atrás señaló que su implementación costará $200 millones al fisco. El Ejecutivo informará cuáles serán las fuentes para financiar ese monto. Se sabe que una de ellas será gravar a las casas de apuesta. Hay expectativa por la firma del acuerdo comercial con China, que será esta noche en Quito. En un inicio beneficiaría a las industrias y también a los agricultores, pero aún hay dudas sobre la calidad de los productos chinos que ingresarán al país, como reporta Lenín Artieda.
El 37% de lo que se importa desde China son bienes de capital que se utilizan en la industria, la agricultura y en el transporte. Casi la mitad de esas importaciones hoy pagan hasta un 40% de aranceles. El acuerdo comercial con China elimina ese impuesto y ello debería redundar en el costo de los equipos. Tuvo que pagar 166 millones en aranceles. Entonces, buscaríamos que sea el potencial beneficio. Entre los productos que llegarán sin aranceles están las medicinas. Aquí se maximiza el temor que existe sobre la calidad de los insumos de origen chino. Pero eso debe ser resuelto por los organismos de control locales, que son el filtro que tiene cada país para asegurar que lo que se importa cumple con un estándar. Está el Ministerio de Salud Pública con el ARCSA, está el ACES, está también, digamos, en materia de productos de consumo de origen industrial, por ejemplo, están también las reglamentaciones técnicas de calidad del INEN. El acuerdo con China no solo apunta a incrementar las exportaciones hacia ese país. Para el sector agrícola se espera que también lleguen insumos y fertilizantes sin aranceles. Pero que eso no va a resolver nada, sostienen los productores de banano, quienes afirman que el problema es de especulación interna. Y entonces, por costo, no se fertiliza adecuadamente los cultivos y la productividad cae en picada. De hecho, Ecuador tiene la productividad agrícola más baja de la región, según la Federación Nacional de Productores de Banano. Y eso no lo resuelve ningún acuerdo comercial. Una nueva emisión de gases y ceniza de intensidad intermedia se produjo hoy en el Cotopaxi. El Instituto Geofísico detectó un leve incremento en la actividad del volcán durante la última semana. Francisco Garcés con esta información. Este miércoles empezó con una emisión de gases y ceniza del volcán Cotopaxi. Fue de tamaño intermedio y alcanzó hasta 3 kilómetros por sobre su cráter. La ceniza se dispersó en 2 direcciones, pero solo afectó a 2 comunidades ubicadas en el suroccidente del volcán. Es la segunda emisión de características similares. La anterior se produjo el domingo pasado después de 2 semanas que no se habían producido este tipo de alertas. Comparado a las semanas pasadas, tal vez vemos un incremento ligero, pero por ahora digamos que a gran escala se sigue viendo esta tendencia descendente, igual en los reportes de caída, ¿no? Si bien es uno de los parámetros que usa el Instituto Geofísico para monitorear la situación del volcán, las 2 de los últimos días no han hecho cambiar los escenarios que maneja el organismo sobre el desarrollo del proceso eruptivo que inició hace 7 meses, que es ya el mismo tiempo que duró la erupción del 2015. En los datos recopilados se determina que la sismicidad del volcán se mantiene en cifras reducidas e incluso la deformación del cráter se ha detenido y se redujo en los últimos días porque no hay nueva inyección de magma en el interior. Sin embargo, este jueves los técnicos del instituto realizarán un sobrevuelo para tener lecturas de la temperatura del cráter y sobre la composición de los gases que emite. Con esa evaluación determinarán si amerita o no cambiar los escenarios. En Guayaquil se registra una alta demanda de energía desde el fin de semana debido a la ola de calor. Según CENEL, es la ciudad que más consume energía a escala nacional. Diego Cuenca explica las consecuencias. Por la ola de calor, Guayaquil es la ciudad que consume más energía en el país. Usualmente la demanda es de 503 megavatios, pero durante la tarde de ese domingo y lunes alcanzó 1.126 megavatios. La Corporación Nacional de Electricidad, CENEL, la consideró una cifra récord. Comienza a ver las fallas por sobrecarga del transformador y actúa una protección. Y nosotros, una vez que hay esto, hay el apagón. La sobrecarga eléctrica causó apagones en 87 manzanas del norte y sur de la ciudad. Para evitar que se repita el problema, CENEL instalará 300 transformadores nuevos. El alto consumo de energía también reflejó valores altos en las planillas de abril. La media de los clientes está entre valores de 15 a 35 dólares. Y ahora, con este comportamiento, los mismos clientes están recibiendo planillas de aproximadamente de entre 60 a 80 dólares. La unidad de negocio de CENEL en Guayaquil, en lo que va del año, ha recibido 352 solicitudes por incremento de carga eléctrica debido a la instalación de aires acondicionados. Por ahora, la entidad recomienda el uso responsable de la electricidad. CENEL no precisa hasta cuántos megavatios puede soportar la red pública, pero asegura que están abastecidos para enfrentar la demanda por la ola de calor. Una nueva pausa en Televistazo y al volver, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, apelará a sentencia por abuso sexual y difamación contra una escritora.
¿Cómo queda Guayaquil? ¿Cómo perciben los guayaquileños a la ciudad y la gestión de la alcaldesa Viteri? Indicadores se reflejan el descontento de los ciudadanos ante la administración actual. La falta de liderazgo de Cynthia Viteri deja a una Guayaquil en soletas luego de 4 años de gestión. La encuesta realizada por el Observatorio de Políticas Públicas de la ciudad a noviembre del 2022 mostraba cifras que no son nada alentadoras. Para el 87% de sus habitantes, Guayaquil va por mal camino. Se suma que el 58% de los consultados dijo que es poco o nada feliz viviendo en Guayaquil. No es difícil llegar a las razones de ese desconsuelo. La mitad de la población ha sido víctima de la delincuencia. De hecho, un 68% percibe que sus barrios son más peligrosos que hace un año y apenas un 5% se siente muy seguro en los espacios públicos de Guayaquil. La economía tampoco está bien. Un 82% dice que su salario no le alcanza o le alcanza con las justas para pagar los servicios básicos. A propósito de la infraestructura recreacional o deportiva de la ciudad, un 30% está satisfecho con ella. Y es que la falta de áreas verdes es otra de las deudas que Cynthia Viteri tiene con Guayaquil. Y aquí sucede algo curioso, porque según la Organización Mundial de la Salud, las ciudades deberían tener 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. El municipio asegura que está más allá, en 11 metros cuadrados por habitante. Eso significa que en Guayaquil deberían existir 18 parques como Samanes, o si prefiere, 3.300 parques como el Centenario. Y estas son algunas de las cifras de cómo perciben los guayaquileños a la ciudad, a su administración, y el saldo es rojo. ¿Cómo queda Quito? Hablar de Quito implica analizar la calidad de vida de sus 2.781.000 habitantes, también de sus espacios verdes, vías accesibles, planificación y ejecución en obras. ¿Qué pasó durante la administración municipal saliente, que tuvo, por cierto, 2 personas al frente? Andrea Báez lo explica. A 3 meses de haberse posesionado como alcalde de Quito, Jorge Yunda anunció el plan Hoy No Circula, medida que restringía la circulación vehicular como una salida a la congestión. Sin embargo, durante la administración de Santiago Guardera se dio de baja esta disposición y se propuso el regreso del pico y placa, además de contraflujos para intentar mitigar el tráfico vehicular. Pero el panorama no ha cambiado y la congestión sigue siendo un problema. La calidad del aire influye en los parámetros de contaminación del ambiente en la ciudad, que según la Secretaría del Ambiente, el 90% depende de fuentes móviles, es decir, la calidad de los combustibles. Como una de las soluciones, a través de un convenio entre entidades, el Estado ayudaría al Cabildo Capitalino de la administración de Yunda a adquirir 300 buses eléctricos por un valor de 130 millones. 3 meses más tarde, el plan para tecnificar el transporte urbano se frenó. En la actual administración de Santiago Guarderas no se ha podido controlar la contaminación. Aunque se han implementado planes de uso de transporte alternativo en la ciudad, la polución continúa. A finales de 2019, la alcaldía de Jorge Yunda inició el plan kilómetro a kilómetro para la ejecución de 157 kilómetros con una inversión de $32 millones, de los cuales se arreglaron 131 durante los 27 meses de administración, mientras que la administración de Santiago Guarderas planificó intervenir 300 kilómetros en vías, con una inversión estimada de $70 millones. Sin embargo, la meta no fue alcanzada y quedan 44 kilómetros por reparar. En 2019, el robo a personas fue el delito más común. Se registró un total de 7.069 denuncias. Jorge Yunda puso en marcha el plan Ojos de Dios, que contempló la compra de 203 cámaras que prometían identificar los rostros y las identidades de sospechosos y prófugos que caminaban por las calles de Quito, pero estas no funcionaron. Hoy la realidad no ha cambiado. Sin embargo, se suma el robo a través del uso de motocicletas. En la administración de Guarderas se iniciaron controles en las vías por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero la sanción no pasa de una multa económica, por lo que no resultó una alternativa para prevenir delitos.
La falta de oportunidades laborales se evidencia en las calles de Quito. Jorge Yunda, al empezar su administración, ofreció el plan Kiosquito, espacios para que vendedores informales puedan trabajar de una manera digna. Pero la propuesta se ejecutó de manera parcial por la falta de interés de los comerciantes. En este periodo se registraron 227.000 comerciantes informales en las calles. Santiago Guardera cierra su administración municipal con 190.000 vendedores informales en las calles de la capital. Este fue el resultado de controles más estrictos, el desalojo de ventas informales, pero también conflictos permanentes con la autoridad. Son algunos de los índices de calidad de vida que refleja Quito, luego de enfrentar 2 administraciones municipales en un mismo periodo. El alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, presentó a su equipo de trabajo para los próximos 4 años. Además, detalló las opciones para la operación del Metro de Quito y otras obras pendientes en la ciudad. A 4 días de tomar posesión como alcalde de Quito, Pavel Muñoz habló de cómo recibe el municipio. Un presupuesto de apenas $375 millones para este 2023, al que deberá restar los compromisos de última hora que no han sido aclarados por la administración saliente. Pero estos días he visto el gran apuro de un conjunto de contratos de última hora, ¿sí? Si estaban planificados y se los hicieron, estoy de acuerdo. Si no estaban planificados y lo que han querido con eso es disminuir la falta de ejecución presupuestaria, seremos con el Consejo Metropolitano de Quito severos en la fiscalización del caso. Aseguró que cuenta con unos $200 millones en caja para invertir en obras durante los próximos 7 meses y que además habrá que cobrar deudas. Que el gobierno central tiene con la municipalidad, podemos sumar, hay que verificar el detalle, pero en nuestra información estamos hablando cerca de $300 millones. Y habló de la obra más emblemática, el Metro de Quito. Tenemos las 2 opciones, o parar toda la actividad y dedicarnos tiempo completo a terminar de afinar los detalles, o seguir en el modelo actual, que es mantener estas pruebas, porque yo quiero que lo llamemos así. Presentó además a su equipo de trabajo rostros conocidos del correísmo, como Karina Vance, exministra de Salud, y que ahora estará al frente de la Secretaría de Coordinación Territorial. También Diego Martínez, expresidente del Banco Central, ahora presidirá la Secretaría de Planificación. En Guayaquil allanaron oficinas y viviendas de funcionarios que habrían ayudado a liberar a un narcotraficante albanés. Diego Cuenca explica los detalles de esta investigación. La Fiscalía investiga un presunto fraude procesal contra funcionarios que habrían colaborado para que un narcotraficante albanés salga de la cárcel de Cotopaxi con prelibertad en noviembre del 2021. Por eso este miércoles en Guayaquil, la policía realizó 6 allanamientos en las oficinas y viviendas de personas que trabajan en el Hospital del Guasmo Sur, en la Penitenciaría del Litoral, la Defensoría Pública y en el Servicio Nacional de Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Aún no hay detenidos por esta indagación que busca determinar quién emitió los informes médicos falsos que permitieron a Dritam Repsepi, ciudadano albanés de 40 años, salir en libertad tras cumplir solo 7 de los 13 años a los que fue condenado por coordinar envíos de droga desde Ecuador hacia Europa. Repsepi tenía 2 identidades, una de nacionalidad griega y otra albanesa. Además, el narcotraficante fue liberado pese a que Italia y Albania habían pedido su extradición. 13.500 nuevos agentes se sumarán a la Policía Nacional hasta noviembre próximo en medio de la falta de logística y equipamiento. Fabiola Santana tiene las cifras del déficit operativo en la institución. Este 8 de junio se graduarán 8.500 nuevos policías y en noviembre otros 5.000. Ellos costearán sus propios uniformes, pero la institución y el Ministerio del Interior deben equiparlos. Sin embargo, no hay chalecos antibalas. Este 16 de mayo se firmará el contrato para adquirir 52.000 unidades destinadas para los agentes activos. Hay un segundo proceso de contratación de chalecos para los nuevos policías, pero no está claro cuánto durará. Tenemos 52.000 chalecos, por lo tanto, aquí es sentido común. Hay provincias
policías en donde obviamente no tenemos niveles de conflicto o inclusive el personal administrativo que no necesita muchas veces eso, entonces priorizemos a los que salen hasta que el otro proceso salga y podamos obviamente equipar a todos los policías. ¿Dónde vivirán los nuevos policías? Es otro problema. El 85% de ellos irá a 5 provincias más conflictivas de la costa, 2.700 solo en Guayas. Una alternativa son hoteles. La primera opción que tenemos que hacer es obviamente que los policías que son del territorio sean asignados a su territorio. El mal estado de la flota vehicular es otro problema a resolver. De 15.000 vehículos entre patrulleros, motos y otros, 5.000 están en regular o mal estado. En Guayaquil se ejecutaron aproximadamente 11 millones de dólares en compra de varios vehículos y motocicletas que ya están en uso para la ciudadanía, pero las necesidades son muchas. Las autoridades dicen que son falencias que superarán este año cuando se ha ejecutado el 74% del presupuesto en seguridad. De frente.